¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias como siempre por seguir en la sintonía del Heraldo Televisión. Les doy la bienvenida como cada noche a esta mesa de análisis y debate político para hablar siempre de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy concretamente vamos a hablar de la economía en nuestro país. En el segundo trimestre del año, el Producto Interno Bruto reportó un crecimiento del apenas 0.1%. La cifra, además, ha generado muchísima polémica, pero sí fue celebrada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Por eso los invito a que se queden con nosotros para analizar este tema, desmenuzarlo con mucho cuidado y, sobre todo, entender si existe verdaderamente una recesión, un estancamiento o una desaceleración. Soy Maximiliano Espejel. Bienvenidos. Comenzamos. Hace unos días el presidente López Obrador celebró la cifra de crecimiento de la economía mexicana y aseguró que ese dato demuestra que no hay recesión en el país. Contrario a lo que pronosticaban algunos de que se iba a caer la economía y que íbamos a entrar en recesión, afortunadamente la economía creció. De acuerdo a los datos del INEGI, no les funcionó su pronóstico a los expertos. Sin embargo, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, afirmaba ese mismo día que en México no hay una recesión económica, pero sí una desaceleración económica. De si va a haber recesión en México o no, nos preocupa la desaceleración. Si está unas décimas arriba o unas décimas abajo, puede o no caer en la definición, no en la definición oficial, por cierto, y hago un paréntesis, la definición oficial de recesión la hace el INEGI y los ciclos de eso se fechan después de que eso haya pasado, así es que eso no va a cambiar mucho en los próximos días. Una recesión no es necesariamente una crisis, señaló Herrera en una rueda de prensa. El funcionario público indicó que tampoco consideran que exista riesgos de entrar en una fase de crecimiento negativa en los próximos trimestres. La Secretaría de Hacienda no hizo cambios a la expectativa de crecimiento para el cierre de este año en un rango entre 1.1% y 2.1%, a pesar de que varios organismos internacionales modificaron sus estimaciones del PIB de México. Finalmente comentó que para considerar una recesión técnica de una economía se debe considerar una base desestacionada. Esto quiere decir, señaló Herrera, que al hacer una comparación se tiene que corregir los días hábiles, pues en este semestre Semana Santa cayó en abril y el año pasado fue en marzo, entonces se tiene que hacer una corrección por días hábiles. México está en recesión, estancamiento o desaceleración económica. La moneda está en el aire. Luis Pérez Courtat, El Heraldo Televisión. Bien, para platicar entonces de este tema nos acompañan primero de mi lado izquierdo Macario Schettino, usted lo conoce muy bien, es analista político y también economista. Bienvenido, Macario, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias. Al contrario, muchas gracias. También está con nosotros en esta mesa de debate Juan Carlos Baker, él es ex subsecretario de Comercio Exterior y también asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, también aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, bienvenido. Buenas noches, gracias Max por la invitación, amigos, buenas noches. Al contrario, muchísimas gracias. Y finalmente saludo con mucho gusto a Raúl Feliz, él es economista del Centro de Investigación y Docencias Económica, el CIDE, aquí también en nuestro país. Bienvenido y muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Muy bien, empiezo poniendo esta mesa en la mesa para los tres. Hay desaceleración, hay recesión, hay un estancamiento. ¿Cómo podemos definir en esta segunda parte, en este tercer trimestre del país, lo que está sucediendo económicamente, Macario? Yo creo que lo mejor sería pensar que estamos en estancamiento. Esa es la mejor forma de definir. De las tres palabras que das de opción, esa es la mejor. No se puede llamar técnicamente recesión, sino hasta que se cumplen ciertas características que además nadie está de acuerdo en cuáles son. Lo que todo mundo usa siempre como referencia, que es una cuestión mediática, es 2 trimestres con crecimiento negativo. Pero la mejor definición yo creo es la que usa la Oficina de Investigación Económica de Estados Unidos, que dice que hay una recesión cuando hay una tendencia negativa en la economía en general, que aparece en el Producto Interno Bruto, el ingreso de las personas, el comercio al menudeo y al mayoreo, el empleo y la actividad industrial. Entonces, saber si hay tendencia negativa o no en todas estas variables tampoco es tan sencillo como parece. Por ejemplo, a mí me parece tendencia negativa cuando todas van hacia abajo.
pero hay economistas que dicen no solo tienen que ir hacia abajo, sino que tienen que estar en números rojos. Entonces ahí está la discusión y ya empieza uno a ponerse de acuerdo y para eso se usan comités que deciden. Aquí en México no teníamos, afortunadamente Jonathan Heath, que ahora es subgobernador del Banco de México, propuso y logró que se cree un comité para hacer eso y ese comité lo va a hacer en algún momento del futuro. Ya están trabajando, me imagino, y bueno, ya ellos dirán si hay recesión o no. Pero de que estamos creciendo cero, de eso yo no tengo duda alguna. Correcto, Juan Carlos, dijo algo muy importante Macario, de acuerdo y con base en las administraciones anteriores y en los 2 primeros trimestres y tomando en cuenta este término de números negativos, ¿cómo podemos entonces considerar este crecimiento prácticamente nulo del 0.1? Sí son números rojos. ¿Tú qué opinas? Bueno, otra vez gracias, buenas noches. Yo lo que creo es que independientemente de las definiciones que puedan existir o el término que se le quiera poner a lo que está sucediendo, yo creo que yo la palabra que utilizaría es insuficiente. O sea, más allá de si es un estancamiento, si la tendencia va a la baja, si efectivamente ya cumples con la definición de una u otra parte, yo lo que creo es que el crecimiento que estamos viendo pues es francamente insuficiente para las necesidades que se tienen en el país. Evidentemente tienes algunas cosas que están saliendo bien. Por ejemplo, los números del comercio exterior han presentado unos resultados bastante positivos en lo que va de este primer semestre, tanto así que México es el primer socio comercial de Estados Unidos, siendo que el comercio exterior es una parte importante de esto. No estoy diciendo que con eso que sea bueno o que sea suficiente. Incluso tal vez esto se presta para el debate de qué pasaría si no estuviéramos con un comercio exterior vigoroso como está sucediendo. Pero a ver, déjame decirte una cosa. ¿Fue una casualidad que esta recesión, o bueno, este estancamiento comercial entre Estados Unidos y China que le favorece a México, fuera una casualidad o que sí tendríamos, si no hubiera sucedido esto, este crecimiento, esta posibilidad de crecimiento? Bueno, el crecimiento con Estados Unidos, de hecho, las exportaciones de México a Estados Unidos han presentado un crecimiento más positivo o mayor que las que tiene México a otras partes del mundo, pero ambos números son positivos. Entonces, a lo mejor, desde luego, el factor China y la guerra comercial que tiene, que seguramente regresaremos a ese tema más adelante, sí ha jalado este crecimiento hacia Estados Unidos de las exportaciones, pero de cualquier manera se presta como algo positivo. Pero no quiero de todas maneras dejar subrayar que si yo tuviera que escoger una palabra, es estancamiento, recesión, etcétera, posiblemente mi selección de adjetivo no sería ninguna de esas, sino sería insuficiente. ¿Estás de acuerdo con este término que usa Juan Carlos de insuficiente, con el término que usa Macario de desaceleración? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Estancamiento? No, yo no quiero repetir eso, ninguno de esos dos conceptos, yo voy a usar otro, atonía. Yo pienso que la economía atraviesa por una atonía, es decir, una falta de dinamismo. Francamente, el debate de si es recesión o no, todavía no hay suficientes elementos para emitir una conclusión al respecto. Se parece en el sentido de que la economía súbitamente dejó de crecer. No ha sido generalizado, todavía las ventas de las tiendas departamentales muestran cierto dinamismo. Pero porque es una necesidad básica. Bueno, independientemente. Las ventas del ANTAD son tiendas de consumo discrecional, no básicas, y esas todavía muestran un crecimiento. Todavía yo diría que no muestran una tendencia hacia la recesión. Sin embargo, hay varias variables que sí muestran algo muy preocupante. Por ejemplo, la inversión, fundamentalmente por encima. La privada se ha estancado y la pública ha caído estrepitosamente. No es una novedad. La inversión pública viene cayendo desde el 2015, pero se ha acentuado en este primer semestre. El gasto público, el gasto corriente, por llamarlo de esta manera, el gobierno, ya sea por designio, por diseño o porque no pudo hacerlo de otra manera, gastó más o menos 140,000 millones de pesos menos en el primer semestre. Entonces eso se constituye, desde mi punto de vista, en un shock de demanda negativo que ha frenado a la economía en un momento, aunque el comercio exterior ha tenido un desempeño, yo diría, mixto. De un lado, las exportaciones han mantenido cierto dinamismo, pero las cifras positivas que observamos en la balanza comercial se deben fundamentalmente a la falta de importaciones. Es decir, que ha caído la demanda de productos intermedios, de bienes de capital, de bienes de consumo, lo cual es una evidencia más de la desaceleración y de la atonía que atraviesa la economía. ¿Estás de acuerdo? Sí, para poner todavía esto en una percepción más clara para los amigos del auditorio, el fenómeno... Sí, de una manera coloquial. Exacto, el fenómeno es curiosísimo. Para
medir cómo funciona la actividad económica, tenemos distintas cosas que ocurren. La gente consume, los empresarios invierten, el gobierno gasta y está el comercio exterior. De todo eso, el consumo ha estado aguantando todo lo que puede. No crece, pero tampoco se achica. Los datos hoy, Walmart saca datos, por ejemplo, y está tantito negativo, pero nada del otro mundo. El comercio exterior... Y nada más porque no vendemos armas, ¿no? Digo, manera broma, porque si no... Y así vamos a seguir, espero. Sí. En el comercio exterior, exportaciones crecen, no mucho, pero crecen, y las importaciones se están hundiendo. La inversión se derrumba brutalmente y el gasto público más o menos va en esa dirección. Por eso no hay recesión, porque no toda la economía se viene abajo. ¿Qué es lo que la sostiene? Por un lado las exportaciones y por otro lado el consumo de la población. Pero esto está generando un fenómeno bien curioso que no habíamos visto en México recientemente. Al hundirse la inversión, el PIB no se hunde, se mantiene en el 0.1 que festejó el señor presidente, porque las exportaciones lo sostuvieron. Y este es un fenómeno bien curioso, es decir, el sector externo se está comiendo al mercado interno nacional. Y esto daña muchísimo a los mexicanos que viven de la Ciudad de México hacia el sur, que no exportan casi nada. Los que exportan, ahí más o menos la van llevando, Querétaro, Guanajuato, San Luis, Coahuila, Nuevo León. Los que viven al sur les está costando. Y es una paradoja porque pues esa parte de México es la que quería que gobernara López Obrador porque con eso iban a mejorar. Pues fíjese que le está yendo peor. Y se debe precisamente a este hundimiento del gasto público y la inversión que yo asocio a las decisiones del gobierno. Cancelar el aeropuerto, bloquear toda la reforma energética, pues sí tiene costos, ¿no? Y ahí están los costos. ¿Y el rescate de Pemex? El rescate es malo, pero hacer la refinería es peor todavía, ¿no? Claro. Peor todavía. ¿Qué opinas, Juan Carlos? No, antes del cine? de acuerdo, creo que aquí también otra vez para abundar en un tema, la parte de la confianza. O sea, dentro de la encuesta de expectativas económicas de Banjico, cada vez es más notorio que la variable que está deteniendo muchas de estas posibles inversiones u otras actividades que generarían más pues un mayor dinamismo en la economía, tiene que ver con una incertidumbre respecto de las decisiones que se van a tomar, tanto evidentemente a nivel de gobierno, pero también pues en otra serie de industrias que sirven como tractor de muchas. Es decir, mientras no se invierta en construcción, hay toda una serie de sectores que no van a poder despegar, ¿no? Mientras no se invierta en otra serie de cosas, y hablábamos también aquí, Raúl, del gasto público, ¿no? De cómo todos hemos visto que esta es una variable que pues simplemente no ha terminado de despegar, se están aguantando muchas cosas. Entonces yo creo que pensando también ya un paso más adelante, moviéndonos de qué es esto, cómo está pasando, etcétera, qué se tendría que hacer, que creo que es la pregunta natural que surge de todo esto. Pues bueno, primero de entrada, generar una serie de condiciones que promuevan mayor confianza para las inversiones que pues en estos momentos, francamente, yo no sé si va a suceder. Y las expectativas, otra vez me refiero a ese mismo documento, creo que lo que están más bien pronosticando o lo que se está viendo en esas opiniones de diversos analistas del sector privado, pues es que las cosas van a continuar así un buen número de meses hacia adelante, ¿no? Creo que otra señal importante la tendremos cuando se presente el presupuesto, una vez que ya... Del 2020, en noviembre, sí. En octubre, noviembre se presenta. No, se tiene que presentar a principios de septiembre, de hecho. La cena, también tengo hambre, perdón. La fecha está mucho más cerca de lo que estamos pensando. Entonces, posiblemente en cuestión de 5 semanas vamos a tener otra visión hacia adentro de lo que puede ser el comportamiento económico para el próximo año, ¿no? Raúl. Mira, déjame tratar de poner esto un poco en perspectiva. Yo creo que todos coincidimos, el inicio del año ha sido un inicio de crecimiento cero. Y estamos entrando al segundo semestre con indicadores que no sugieren que se esté dando una recuperación. Lo cual, la inercia lo que señala es que el tercer trimestre vamos a tener un crecimiento cercano otra vez al 0%. Tal vez un poquito más positivo, un poquito más negativo, pero no muy distinto. Lo cual hace que el crecimiento en el año, y me atrevo a adelantarlo de ahorita, pues va a estar no en el rango de Hacienda del 1.1 al 2.1, sino en el rango del 0 al 0.5%.
Eso es exactamente lo que estamos esperando este año. Ahora, yo quisiera conceptualizarlo tal vez pensar que hay alguna lógica detrás de todo esto. Y decir, bueno, primero, es cierto que todos los inicios de sexenios hay una caída en el crecimiento económico. Es decir, no es una novedad completa esta. Eso sucedió en las últimas 4 o 5 administraciones. En esta ha sido más acentuado, ha sido más fuerte, pero ha sido común en otros factores también. Y también quizás no debería sorprendernos, porque los objetivos de esta nueva administración son muy diferentes de los objetivos y el personal que está tratando de echarla a andar son muy diferentes de los personales anteriores. Entonces, es un shock mayúsculo que ha afectado a la demanda y que ellos están racionalizándolo como una forma de mover recursos del gasto corriente, ellos llamarían, entre comillas, corrupción, hacia el gasto de inversión, en particular el de Pemex. Vamos a suponer que se hiciera de forma perfecta esto. Aún así, el efecto sería recesivo, porque el impacto sobre la demanda de un gasto o inversión en Pemex no es equivalente al impacto que se genera cuando se deja de consumir gasto corriente del gobierno. Entonces, algo que no tomaron en cuenta a la hora de hacer este tipo de planificación. Pero yo creo que la economía atraviesa entonces 2 efectos. Uno, el intento de cambiar la composición del gasto, que tiene inevitablemente un impacto negativo, además asociado al inicio de un nuevo sexenio. Y el tercero, el que los planes nuevos de inversión carecen de visibilidad. Es decir, es muy difícil entender que este esfuerzo que se está haciendo es para invertir en cosas que son productivas. Por lo menos no lo comunican muy bien y no responden a las críticas fundadas que se le hacen. A ver, déjame preguntarte algo, Raúl. Esta falta o esta carencia de conocimiento sobre lo que se tiene que hacer en referencia a los casi 500 mil millones de dólares que se van a invertir en esta segunda parte, en este segundo semestre, en infraestructura, en infraestructura, Sí, sí. en consumo público, ¿son suficientes? ¿Qué podemos esperar? Mira, entonces? primero no se van a invertir 500 mil. Son 485 No, millones de pero pesos. Pero aún así, de eso es todos modos, cotorriza, es tampoco, cotorriza, o sea, Pero bueno, está anunciado de esa manera, se anunció. Ese es el número que apareció en el comunicado. Esa es la forma periodística de informarlo. Pero a lo mejor de ese dinero lo que se va a gastar son 120 mil millones de pesos, tal vez. Los otros 300 y tantos mil son impactos que podría generarse si se detonan cadenas de crédito a través de la banca de desarrollo, pero eso no es un hecho. Yo lo que creo que en el segundo semestre van a gastar lo que debieron gastar en el primero y que no gastaron en el segundo. Ese es el intento que van a hacer. Y esos son 120 mil millones de pesos. Va a hacer que la economía tenga un mejor desempeño que en el primer semestre, pero no una gran diferencia. Por eso ratifico mi estimación de que el crecimiento estará entre 0 y 0.5% este año. Yo coincido, yo creo que 0.5 es el máximo que podría haber. De hecho, ya no solo coincidimos Raúl y yo, sino todos los bancos de México que hoy sacaron su estimación, y el máximo está estimando 0.9, el mínimo 0.1, y ya para el 2020 las estimaciones rondan de 1 a 1,5. Entonces ya estamos hablando de que la contracción, estancamiento o como se llame, no es 2019, sino también el siguiente año. El dinero, como bien decía ahorita Raúl, que se anunció en este paquete, que tú efectivamente explicas bien, dijeron son 485 mil millones, una parte muy grande va a créditos que solo Dios si un día van a ocurrir o no, porque para que haya créditos se necesita que alguien lo pida, y solo lo pide el que tiene confianza, y no hay de esos hoy, entonces esa parte, quién sabe. La otra parte, que es el gasto, si se lo llegan a gastar, estamos en problemas, porque no lo tienen. Es decir, parte de la dificultad que hoy tenemos es que el gobierno estimó ingresos que ya no se cumplieron, fundamentalmente porque producimos menos petróleo y se vende un poquito más barato de lo que ellos esperaban, y eso va a costar 150 mil millones de pesos que no van a llegar. Si se gastan los 150 mil que se quieren gastar, pues es un dinero que no tienen, de manera que eso va a ser un déficit que habrá que financiar con endeudamiento. Y el próximo año. Desde ahorita y luego el próximo. Ahora, aquí es donde viene la parte para mí más interesante. Si no hay confianza, no se invierte. Si no se invierte, la economía no crece. Si el señor presidente quiere que la economía crezca, la única salida que tiene es contratar deuda. Él ha dicho que no lo quiere hacer. Pero, pues, ¿qué necesita más? ¿Crecimiento
o no contratar deuda. Para las elecciones del 2021 necesita crecimiento. Entonces yo creo que va a empezar a contratar. Ahorita no lo han hecho porque están empezando a rascarle al Fondo de Estabilización de Petrolera. Y ese es el cachito que yo no entendía, hoy lo entendí afortunadamente. Le estaban agarrando un cachito de lo que llaman ingresos no petroleros, no tributarios. Y yo no entendía de dónde, porque pues no había realmente nada que explicara 100,000 millones de pesos adicionales. Pues es el fondo. Entonces están empezando a saquear el Fondo de Estabilización y ya que se les acabe, pues tendrán que contratar deuda. Como quiera que sea, es pasivos que estamos contratando como país para financiar el crecimiento que no puede haber, pues porque nadie tiene confianza. Que si además se contrata esa deuda, seguramente será más cara. Poquito. Por una serie de condiciones que han pasado este año. Bueno, por factores internos, pero los factores externos van en otra dirección, hacia un abaratamiento del fondeo, ¿no? Sí, o sea, posiblemente nos van a bajar la calificación adicionalmente, Sí. lo cual nos va a agregar más. Ese es el costo. Pero yo también creo. hay una realidad, la Reserva Federal ya comenzó a bajar tasas, Sí. seguirá bajando tasas, y no solo la Reserva Federal, todos los bancos centrales importantes del mundo lo harán. Este año, lo que decía Macario es correcto, este año esos 140,000 que faltan se van a sacar del Fondo de Estabilización de los Ingresos del Presupuesto, que tiene más o menos 240, alrededor de ¿no? unos 240,000 millones de pesos. O sea, da también para un poquito el próximo año. Ciertamente, si no hay una reactivación de crecimiento el próximo año, si el crecimiento es 1.5, pues el 2021 pinta complicado para la administración. Es muy complicado. Pero además hay que tomar en cuenta algo. Ese 1.5 para el próximo año no toma en cuenta una posible recesión mundial si es que hay una guerra comercial en gran escala. Como parece que puede Que haber. Exacto. todo nos lleva para allá, ¿no? En función aparte de lo que pues, Estados Unidos ha hecho, lo que China ha respondido, que yo personalmente pues dudo mucho que ahí se vaya a quedar. O sea, eso no solamente me parece que la situación entre China y Estados Unidos es más probable que escale a que no, sino que en ese escalamiento va a jalar a toda la economía del mundo, sin duda. A ver, ¿bajo qué, digamos, señalamientos podemos establecer el asesoramiento al presidente de México, dado que a los expertos como ustedes se les desestima en cuanto a cifras y él tiene otros datos? Él manifiesta siempre otros datos con referencia a lo que ustedes acaban de exponer. ¿Qué podemos esperar entonces en el segundo semestre y el principio del 2020? Pues, él tiene otros datos incluso de los que tiene su secretario de Hacienda. ¿Tú quieres que nos haga caso a nosotros? Pues ¿de dónde? Si no le hace caso al que tiene ahí. Él tiene esa dificultad entonces, ¿cuál es la asesoría que tiene? No, él así es. Él así es. Yo lo conozco hace muchos años que ya no lo veo, pero así era desde el principio. No escucha, él trae su idea y hay que entender que el señor no es un presidente como los que habíamos tenido los últimos años. Eso lo comentó ahorita Raúl, pero creo que vale la pena enfatizarlo. No es solo que el equipo de los que gobiernan hoy es distinto, el presidente mismo es muy diferente. López Obrador tiene objetivos políticos muy claros, la concentración de poder en su persona y el mantenimiento del control lo más que pueda, y eso es en lo que él piensa. Las decisiones que toma van con base en eso. Él no está pensando en términos de si la economía crece o no crece, de si primero los pobres o después los pobres. Esos son cuentos para el público. Él está concentrado en la concentración de poder, perdón la redundancia, eso es lo que a él le importa. Y por eso, el día que necesita, descalifica al secretario de Hacienda en una mañanera, o al señor de Pemex, o a los periodistas, o festeja el 0.1%. Esto es una cosa de locos, ¿eh? O sea, yo nunca había visto un presidente que festejara un 0.1% que además salió por redondeo, porque era 0.05. Se lo redondearon a 0.1 para que no se sintiera mal. A ver, Juan Carlos, tomando en cuenta que en el 2014 el mismo López Obrador criticó el crecimiento apenas del 0.8 en la administración de Enrique Peña Nieto, la criticó y severamente, Sí. ustedes recuerdan. ¿Cómo es posible que celebre ahora? O sea, explíquenme esa incongruencia porque no encuentro otra palabra para decir. Evidentemente, creo que, como dice Macario, esto no se ve a través de las métricas de la economía normal. Esto se está viendo a través de un mensaje político en el cual puede, por el hecho de que el número ya es positivo y no negativo, pues ya en sí mismo eso es algo que celebrar, ¿no?
creo que evidentemente también esto, de alguna manera, y creo que esto es lo que a mí en el fondo me preocupa, lo que estamos viendo es que algunas cosas no van como todos quisiéramos, algunas cosas van regularmente bien y algunas cosas pues van planas, no van. Y entonces eso lo que hace es que de alguna manera ciertas decisiones que se han tomado, ciertas percepciones que existen, se vuelvan a reforzar mutuamente. Como no ha pasado nada malo, a pesar de que toda una serie de pronósticos así lo apuntaban, como no ha habido, no sé, una serie de cosas a lo mejor que los mexicanos recordamos, una crisis fuga de como capitales, 95, exactamente, ¿no? como eso no ha sucedido, pues entonces es porque las cosas se están haciendo correctamente. Entonces, de alguna manera, esto parecería ser como un círculo donde hay unas circunstancias que se refuerzan a sí mismas. Entonces, bueno, eso, pues evidentemente, insisto, creo que en términos de la confianza o del tipo de mejora del ambiente de negocios, de lo que eso proyecta hacia afuera, pues es algo que sí tenemos que tener muy presente, ¿eh? Hablando de la confianza, como lo señala Juan Carlos, el desempleo y la caída de inversión, ¿cómo podemos entonces entender esto a partir de la confianza? Mira, lo que ha pasado con el desempleo hasta ahora se ha mantenido más o menos, pero ha bajado la calidad del empleo. Por ejemplo, registros en el IMSS, que es lo que se considera indicador de empleo formal. Yo estoy pronosticando este año una creación de aproximadamente unos 420,000. El año pasado fueron 660,000. Sin embargo, la demanda de empleos en México anda rondando el 1,100,000. Así que 600,000, 700,000 empleos, por llamarle de esta manera, van a ser del sector informal. Entonces, hasta ahora no hemos visto un aumento importante del desempleo abierto. Creo que lo veremos poco a poco, va a ir subiendo. Pero lo que sí se ha deteriorado es la calidad del empleo. Y hoy por hoy tenemos pues una presencia mayor del sector informal en la economía. ¿Qué se necesita para generar confianza? Bueno, yo coincido, el presidente tiene una estrategia política muy clara. En este momento yo no diría que a él no le importa el crecimiento económico, aunque ahora ha generado dos categorías, el crecimiento y el desarrollo económico. Él decía que el 0.1 era bueno porque ese era 0.1 con desarrollo económico. Entonces él dice que no le importa, lo contrario de lo que tú estás marcando, Macario. ¿Qué opinas? O sea, es un 0.1 con desarrollo. Pero bueno, yo creo que él en este momento su prioridad es efectivamente concentrar el poder en la oficina del presidente. Eliminar todos esos obstáculos que él piensa en institutos autónomos, que son obstáculos que los rivales le dejaron en el camino, para entonces llevar a cabo su objetivo, que es crecer al 4%. Y creo que tenemos claro que para crecer al 4% hay que invertir 5 puntos del PIB más de lo que se está invirtiendo. De lo que se estaba. Porque ahora ya perdimos 1,5, o sea, un todavía le falta más, otro cachito. quizás. Sí. Pero el punto es que está muy claro lo que se necesita hacer. O sea, Y además en cada año vendremos con ese rezago. está que muy estás marcando, claro. ¿no? El punto es que lo que no está claro es cómo la estrategia del presidente nos lleva ahí. Exacto. Eso es lo que no está nada claro. Eso, pero además eso es lo más desalentador, la falta de conocimiento sobre una estrategia a mediano, A corto, lo mejor mediano la tienen plazo. y es secreta, o sea, o está guardada en algún lugar. Eso lo dice Raúl porque es buena persona, pero no tienen idea de lo que están haciendo, me parece. Creo que si alguien tenía una estrategia era el señor Ursúa, que vio que su estrategia no coincidía con la del presidente y agarró sus chivas y se fue. El presidente tiene una única estrategia, yo insisto, que es política, y todo lo demás hay que acomodarlo alrededor de eso. A lo mejor para aclarar, no es que no le importe el crecimiento, solo le importa en relación a esa acumulación de poder. Entonces, lo que está haciendo ahorita el señor secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pues es tratar de acomodar las cosas a lo que el presidente quiere. Y no es una cosa sencilla, porque adivinar cuál es la estrategia detrás del señor que festeja el punto 1 de desarrollo, pues está bien complicado. O sea, no es un asunto de economistas calificados, que yo no tengo duda de que Arturo Herrera lo es. Es aquí ya un asunto más de santería, de magia negra, algo ya un poco más esotérico, ¿no? Correcto. Si les parece bien, hacemos una pausa, la primera de este espacio, de este programa de análisis y debate. Estamos platicando acerca de esta posible recesión, desaceleración, pues posible estancamiento, como lo hemos llamado, y los retos que enfrenta la Cuarta Transformación. Hacemos esta pausa y regresamos en un momento en esta mesa de análisis por el Heraldo Televisión.
Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate. Estamos platicando sobre este tema de esta posible desaceleración, recesión, estancamiento y los retos que enfrenta económicamente la cuarta transformación, la administración de Andrés Manuel López Obrador. Antes de seguir con esta plática, vamos a escuchar también palabras del presidente de México con respecto a los datos proporcionados del INEGI y regresamos para analizar estas palabras. Dio a conocer el INEGI los resultados de el crecimiento económico en el segundo trimestre y, contrario a lo que pronosticaban algunos de que se iba a caer la economía, que íbamos a entrar en recesión, afortunadamente la economía creció. De acuerdo a los datos del INEGI, no les funcionó su pronóstico a los expertos. Nosotros sabemos que va muy bien la economía, que está bien el país. No quiere decir que todo esté resuelto, hay problemas que estamos enfrentando, pero desde luego vamos muy bien en la parte económica. A ver, estas son las palabras directamente del presidente. Es una mesa en donde estamos analizando este tema cordialmente. Hay risas. Espero que sean risas nerviosas, no sé qué tipo de risas, pero Macario, ¿qué opinas sobre estas declaraciones? Porque el presidente dice que vamos bien. Entonces eso es lo que me da risa, mano. O sea, no hay manera que uno pueda decir que la economía va bien con los datos que tenemos. Es imposible. La inversión, el día de hoy se publicó el dato, se está contrayendo a un ritmo de 7% anual. Está difícil decir que estamos bien cuando la economía cae a ese ritmo. Hace un momento lo comentábamos antes de la corte. México estaba invirtiendo 21-22% del PIB. Estamos en este momento ya más cercanos a 19,5% del PIB de inversión. Esa es una pérdida de 1,5 puntos. ¿Esto qué significa? Significa que estamos haciendo menos edificios, menos carreteras, menos presas, menos plantas para producir y vender en el exterior y en México mismo. Entonces, cada vez que uno deja de invertir, lo que está uno haciendo es cortar el crecimiento futuro del país. Esa parte de la inversión depende esencialmente de la confianza. Si la hipótesis que aquí planteamos hace un momento, de que la pérdida de confianza es lo que está frenando la inversión, es algo correcto, entonces estamos en un problema bien serio, porque a mí no se me ocurre ninguna manera de que la administración del presidente López Obrador pueda recuperar la confianza de los inversionistas. A ver, ahí te va uno, y para que se sigan riendo, va a subastar la casa, esta mansión de 96 millones de pesos de Senji Legón, sí, para infraestructura, justamente en carteras, en puentes en el estado de Michoacán. Es para becas de los estudiantes, sí. para los becas de los que de fueron. los Pero en algunos de los dijo que era atletas para panamericanos, ¿no? No, pero en un es que principio sí, dijo que era de para los infraestructura en el estado de Es Michoacán. que es como el avión que tienen ahí guardado y que siguen pagando el financiamiento, cuando lo vendan iba a servir como para 8 cosas distintas. Para cada cosa decían, es que el avión lo va a pagar. Pues el avión no va a pagar ni la renta que estamos ahorita necesitando cubrir allá. Entonces, esas cosas no tienen sentido. Pero además, mira, se dijo que va a ser para un programa de becas a deportistas que están en los Juegos Centroamericanos o Panamericanos. Panamericano. Pero vamos a suponer que se vendiera 10 millones de dólares, 12 millones de dólares. Para una economía como la nuestra, de 1.3 billones de dólares, eso no Pero eso es, es lo que se le dice absolutamente nada. No, por supuesto. O sea, pero eso es parte de los informes que hace este gobierno sobre qué va a hacer con ese dinero, estos bienes incautados al crimen organizado, también la venta, esta subasta de joyas, etcétera. O sea, están hablando de poquitismo, si se le puede decir así, sobre... Nada de eso va a cambiar Pero la esa es realidad información económica. que se le da al pueblo, a la gente que no conoce tantos términos de una manera y de manera especializada como lo hacen ustedes. Y a ver, obviamente, si ese dinero se puede recuperar y se puede dar. Qué bueno. A ver, yo creo Qué que bueno. nadie aquí va a estar en contra Qué de bueno, eso. qué bueno. Lo único que establecemos, bueno, yo en lo personal, es que, o sea, decir que eso es una gota en el mar sería todavía bastante Exagerado. exagerado, No, exacto. exagerado. O sea,
no pinta, compadre, pues, no pinta. Eso no va a cambiar. Es correcto. Las tendencias de todas las variables de las que estamos hablando. Un poco como lo que ocurrió con los salarios de los funcionarios y las prestaciones. El señor presidente, cuando era candidato, dijo, llegando vamos a bajar los salarios y quitar prestaciones porque con ese dinero vamos a poder financiar el desarrollo del país. Quitaron salarios, quitaron prestaciones, bajaron la calidad sin duda del capital humano que gobierna este país, de eso yo no tengo duda alguna. Y el resultado es que no hay dinero, man. O sea, esos 500,000 millones de corrupción que iban a aparecer nunca aparecieron porque era pura imaginación suya. A mí sí me preocupa mucho que no tengan un poquito de, ¿cómo se puede decir esto? ¿Dimensión? No, de dignidad, como para dejar de mentir continuamente. Lo hacen con toda tranquilidad, dicen estas cosas como si fueran ciertas pues... como dices, muchas personas no tienen idea del tamaño de los números porque realmente es muy difícil imaginar el tamaño de la economía mexicana. Entonces, la gente piensa que con 90 millones de pesos ya la economía va a cambiar. Pues es que no tiene comparación la magnitud de las cifras. Entonces, sí es grave lo que están haciendo, pero yo insisto, la parte clave de esto es, ¿existe o no alguna manera de recuperar la confianza de los inversionistas? Porque si no la hay, entonces el estancamiento no es 2019 y 2020, es de aquí hasta que termine la administración, son 5 años más. ¿Existe entonces o no una manera para recuperar la confianza de los inversionistas, Juan Carlos? ¿Y cómo sería este proceso? No, bueno, a ver, yo en este momento no lo veo. Evidentemente, bueno, el comportamiento de las variables está ahí. Creo que otras cosas como muy paradigmáticas, cosas que dan este mensaje al exterior, tampoco las veo sucediendo. Yo no veo, por ejemplo, reactivando el aeropuerto de Texcoco. O sea, eso definitivamente no veo que suceda. O sea, tratando de encontrar esto que tú preguntas, Max, ¿cuál es esa señal, ese mensaje que va a hacer que otra vez la gente en San Francisco, en Nueva York, en Hong Kong va a decir es buen momento de meter la plata al país? Al menos lo que se ha mostrado hasta ahora no ha sido suficiente. E incluso el propio plan de Pemex, o las 2 o 3 ocasiones que se han hecho estos anuncios respecto de Pemex, pues la reacción ha sido al menos modesta de parte de los mercados hacia eso, ¿no? Creo que desde luego hay cosas fuera del control de la presidencia de la República o del gobierno actual que de manera tal vez tangencial pueden meterle un grado de confianza adicional, pero que otra vez, regresando al ejemplo de las alhajas y los coches, no va a solucionar todo el problema. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si antes de que termine el año se aprueba en Estados Unidos y en Canadá el TEMEC, y tienes la certeza de que el TEMEC va a entrar en vigor, no sé, enero, febrero, marzo del año que entra, pues eso de alguna manera va a dar unos puntitos adicionales de confianza, ¿sí? Si en algún momento dado, ante la baja de tasas de interés, encontramos ahí una serie de cosas que pueden hacer atractivo cierto tipo de inversiones en el país, pues yo creo que a lo mejor algunos inversionistas, que desde luego van a querer un rendimiento más grande por su capital, pero querrían entrarle. Pero otra vez, si tú me preguntas cuál es el elemento que en estos momentos parecería dibujarse para cambiar todas estas cosas de las que estamos hablando, yo creo que yo no lo veo, no está ahí. Raúl. No, yo quisiera hacer el contraste y ser un poco más optimista, o sea, tal vez por mi apellido, ¿no? Yo diría lo siguiente: ¿es posible recuperar confianza? Yo creo que no es imposible. Creo que sería bueno una autocrítica, no la esperamos, pero sí en los hechos una corrección del camino, ¿no? Yo creo que México tiene ciertas ventajas. El TEMEC podría aprobarse. ¿Se tiene que? Bueno, si no se logra aprobar, el NAFTA va a continuar y el NAFTA no es un mal marco de referencia. Creo que la guerra comercial con China, aunque terminara en algún tipo de pacto, nos da cierta ventaja de localización, de confianza, para que podamos captar inversión extranjera hacia México de forma significativa. Creo que México debería desarrollar una mejor política de vender ese aspecto, de cómo México puede convertirse en una base de sucesión de importaciones, no a nivel de país, sino a nivel de la región. Creo que ese puede ser un motor, dado el tamaño de la economía americana, para que México encuentre un camino de crecimiento económico. ¿Qué opinas sobre el optimismo? Creo, déjame decirte algo, que el presidente
no debe, y ahí difiero de Macario, no debe apartarse de la ortodoxia macroeconómica. O sea, yo creo que hasta ahora lo único que me ha gustado del presidente es que dice que no va a endeudar al país, no porque considere que la deuda es mala per se, pero creo que dada la ideología del grupo al que pertenece, es conveniente que sea un conservador fiscal. Y un conservador fiscal define claramente que con inversión y gasto público este país no va a crecer. Entonces, lo va a tener que forzar por gusto o sin gusto a un pacto con el capital. Entonces, yo creo que eso es lo que se tiene que hacer. Tal vez le cuesta mucho trabajo entenderlo, Claro, pero pues, creo que lo tendrá que entender. lo tendrá, ese optimismo no va de acuerdo con lo que tú marcas, Macario. No, bueno, primero no discrepamos, Raúl y yo. Yo lo que digo es, ese es un camino disponible. Hay dos caminos nada más en este momento. Uno es recuperar la inversión generando confianza y el otro es, si no logras eso, vas a necesitar tener un gasto deficitario que tiene que financiarse con deuda, si no, no vas a crecer. Y eso termina en catástrofe. Eso va a ser terrible al final, pero es un camino que existe y es importante ponerlo claro. Y además, una posibilidad. Es una posibilidad para mí cada vez mayor porque el que hicieran, ya no digamos esta autocrítica que no van a hacer, pero empezaran a corregir medidas, se me hace poco probable. Conociendo a los señores que están en el gobierno, no van a cambiar lo que ya decidieron. Son muy necios, ahí se van a quedar parejitos. Y entonces se les va a quedar solo el otro camino. Pero un dato relevante sobre lo del TEMEC, yo quisiera ser tan optimista como ellos, pero es difícil ahorita estar viendo lo del TEMEC cuando al mismo tiempo nos estamos peleando con Estados Unidos y Canadá por los gasoductos. Entonces, si el mismo gobierno tiene los gasoductos terminados y dice no se los pago porque los contratos fueron muy caros, bueno, Canadá y Estados Unidos están bien enojados. Entonces necesitamos resolver eso para que el TEMEC pueda realmente funcionar. Necesitamos dar señales de que esto es un poquito más serio. Es decir, México tardó 30 años en convencer al mundo de que este era un país medianamente serio. Y en 6 meses, otra vez somos un país de opereta. Es decir, basta ver lo que escribe el Financial Times, el Wall Street Journal, el New York Times, el periódico que uno quiera. En el mundo están diciendo, estos son de broma. Y ese es el problema de fondo. ¿Cómo vuelves a construir confianza si tardaste 30 años en hacerla y te la derrumbaron en 6 meses? Pero este tema de los gasoductos entre Canadá, Estados Unidos y México no está en los puntos finales para cerrar el Tratado de Libre Comercio en septiembre. No está. No forma parte. No, es parte. Dos cosas solamente. Evidentemente, el hecho de que se esté recurriendo a arbitraje, en el caso de los gasoductos, lo que está haciendo la CFE con 2 empresas, pues sí ha mandado una serie de señales al mercado, ¿no? Que yo ahí soy un poco más, tal vez ortodoxo. Es decir, que se esté recurriendo a una cláusula de arbitraje que está pactada desde el inicio en un contrato, yo no necesariamente lo veo mal, ¿sí? A mí lo que obviamente espero es que cuando se tenga un resultado de ese litigio, de ese arbitraje, pues las partes involucradas respeten el resultado del arbitraje, ¿sí? Ahora, efectivamente, Max, esto no está como tal dentro de los puntos que se han señalado para cerrar o no el TEMEC. Así es. E incluso yo argumentaría todavía una cosa más allá. Tal vez precisamente por eso es más urgente para los inversionistas en Canadá y en Estados Unidos que pase el TEMEC, porque entonces tú ya vas a tener una nueva versión de las reglas del juego, que en este momento esas reglas del juego se llaman Telecan 1.0 1994, y esas reglas modernas, más ajustadas a la realidad económica y de la relación en América del Norte, pues ahora se llaman TEMEC 2018-2019, ¿no? Entonces, coincido, no es una mejor señal. Personalmente no veo mal que alguien haga uso de una cláusula que está pactada en un contrato, esperando que las partes respeten el resultado del arbitraje. Correcto. Y que desde luego, bueno, esto lo que nos vuelve a dar la idea es que la certeza, la seguridad, la confianza pasa por respetar las reglas. Totalmente. Y las reglas están en este caso en el TEMEC, ¿no? Raúl. Bueno, yo totalmente de acuerdo. Creo que tal vez el timing, el momentum, no era el adecuado, ¿no? En un momento de un gobierno que genera tantas dudas, que enfrenta una crisis de confianza de la comunidad inversionista,
lanzar estas arbitrajes en este momento. No era lo más correcto. Pero ya que se hizo, yo creo que lo que se debe acelerar el proceso, y una vez que se tome una decisión por arbitraje internacional, aceptar la decisión y dejar este tema atrás. Sí. Vamos a hablar acerca de estos recursos y cómo están direccionados o cómo están mal direccionados sobre los recursos en cuanto a las ayudas sociales y estos programas sociales. Porque si hay recursos, ¿qué opinan acerca de cómo se están distribuyendo estos recursos para los programas sociales? Bueno, tenemos un problema importante, primero porque el nuevo gobierno, la nueva administración, ha decidido destruir buena parte de los programas que se estaban llevando a cabo en los últimos 25 años. En el caso de Progresa, prácticamente llevaba 25 años. Estos programas son los primeros realmente que han sido progresivos en México, es decir, que realmente benefician a quienes menos tienen. Progresa, Piso Firme, ayuda mucho el Seguro Popular, por ejemplo. Y estos son los que están quitando. Estos programas tenían reglas de operación, padrones verificables, y ahora lo que están haciendo es repartir dinero prácticamente en efectivo, sin ninguna regla de operación. Entonces, lo que hicimos fue movernos de una política social razonablemente moderna a una política social asistencialista como la que se usaba antes de 1980. A mí no me parece que esa sea una idea brillante. Me preocupa más ahora que salieron los datos de Coneval, la evaluación de pobreza, porque Coneval tiene una medida que se llama multidimensional, no únicamente mide el ingreso de las personas, sino diversas características, educación, salud, condiciones del hogar, etcétera. Salud es en donde mejoramos más en los últimos años, y creo que es en buena medida por el Seguro Popular, y lo están cancelando. Progresa nos había ayudado muchísimo para la cobertura educativa y lo están cancelando. Entonces, cuando uno destruye cosas que sí servían y las va a sustituir por cosas que no sabemos si van a servir, pero además nadie puede verificar, a mí sí me preocupa. Otra preocupación, ¿qué opinas, Juan Carlos? La parte de la verificación. Creo que eso es lo que a mí en lo particular me inquieta más. Los programas, las reglas, todo estaba diseñado para algo. O sea, creo que a lo mejor podría haberse mejorado, haber hecho los programas más ágiles, podrían incluso haber tal vez, no sé, pensado en otra manera de fiscalización, meter otro tipo de revisiones, etcétera. Pero efectivamente todo lo que algunos dirían que era una burocracia muy grande o que no necesariamente garantizaba que el recurso llegara al destinatario. Personalmente creo que sí, pero son argumentos que he escuchado. Pero el hecho de se fueron al otro extremo, que no haya nada. Y esa es la parte que digo, bueno, pues ojalá entonces tengan unas ideas posteriores que a lo mejor yo todavía no conozco para hacer la evaluación de esa política, ¿no? Y los resultados del Coneval creo que vienen a señalar exactamente el problema del que estamos hablando, ¿no? Porque la encuesta toma dos momentos en el tiempo, 2008-2018, que bueno, representan también distintos momentos de la política en México, con distintos presidentes de distintos partidos, y eso, de entrada, te habla de una continuidad, una metodología que tú has aplicado de manera consistente en muchos años para que los resultados sean comparables. Y bueno, ahora hacia adelante ya no vamos a tener eso. Entonces, adicionalmente, no solo hay dudas sobre cómo puedes medir lo que está pasando ahora, sino que además, lo que sea que pase, bueno o malo, esperemos que bueno, ya no vas a poder tú relacionarlo a un desempeño que tú venías monitoreando desde hace muchísimos años. Entonces, pues ahí sí veo un rompimiento. Mira, déjame dar un tono un poco diferente a este tema. El punto que yo veo aquí, sin defender a la nueva administración en este tema, es si estaba funcionando también la política social, ¿cómo es que López Obrador ganó? Y de forma tan contundente, ¿no? Si vemos las cifras de Coneval, el progreso de los últimos 10 años es bastante cuestionable. Yo mismo soy un crítico de esas políticas científicas de abatimiento de la desigualdad y la pobreza. Me parece que los resultados finales, o sea, nosotros los economistas mayoría medimos por resultados, no por los recursos que se invierten ni las buenas intenciones que se tienen. Los resultados son muy pobres.
Y claramente es difícil separar este resultado de la política social del bajo crecimiento que tuvo el país. Hubiese sido diferente si hubiésemos estado creciendo al 4%. Pero, sin duda, es difícil también defenderlas ante los pobres resultados. Lo que no me queda claro es que la nueva administración esté haciendo algo correcto. Aquí la pregunta es la siguiente, es decir, el señor López Obrador ha sido, yo creo que un crítico consistente, persistente, de que las administraciones de diferentes partidos en el anterior manejaban una casa que tenía una cantidad de goteras y filtraciones. Y bueno, yo creo que eso es correcto y nadie puede decir que no. La pregunta es si había que derribar la casa y y ahora hacer un bohío, ¿no? Y comenzar o un trapiche, más o menos. O había simplemente que impermeabilizar el techo, ¿no? Yo creo que lo que había que hacer era impermeabilizar el techo. Pero bueno, el señor presidente tiene otra visión. Pero a ver, hablando entonces de lo que nos separa y siendo muy realistas, muy conscientes, sobre todo porque existe una incertidumbre gigantesca en la gente, ¿qué tenemos o qué podemos esperar en este segundo semestre y también con vistas al 2020, Macario? Bueno, en materia económica, lo que platicábamos hace un ratito, la economía debe seguir la segunda mitad de este año igual que la primera mitad de este año, creciendo más o menos cero. Puede ser un poquito más o un poquito menos, pero es más o menos cero. Eso es lo que tenemos que esperar. Eso entonces, en la segunda mitad del año no hay duda. ¿Qué va a pasar en 2020? Probablemente podamos crecer un poquito más, sobre todo porque la comparación ya es contra este año. Sí. Entonces, pues se baja la regla, digamos, pero pues si crecemos será uno y fracción el año próximo. No es nada maravilloso. No veo cómo se podría crecer más, a menos, insisto, que hubiera milagrosamente una recuperación de la confianza o bien decidieran endeudar al país para complicarnos la vida seriamente 4 años adelante. Claro. Entonces yo espero que eso no lo hagan. Entonces eso es lo que hay que esperar. Yo creo que no deben tener otra expectativa. Quienes estaban pensando que este año va a terminar en 4 y el siguiente en 6%, como había dicho el presidente, no lo esperen. A lo mejor llega al 4, pero sumando los 6 años. Bueno, no es nada alentador, es desalentador tomando en cuenta que en administraciones anteriores sí llegamos al 2, en la administración concretamente de Calderón, y con todo y eso había problemas, Juan Carlos. Una conclusión en un minuto al respecto de lo que tenemos que esperar. Yo creo que las conclusiones las compartimos. Se vislumbra un panorama en el cual, bueno, las cosas están complicadas, hay que seguir trabajando. Sin duda creo que hay cosas buenas que se pueden potencializar todavía más dentro de toda esta ensalada, todo este diversos momentos y variables que están sucediendo. Pero yo también creo que hay que recomendar bastante prudencia, incluso más allá de cómo estén las cosas en México y las variables que podamos o no controlar, el factor externo. Si en algún momento dado tenemos una situación como ya estamos mencionando en estos momentos y le añades un posible una guerra comercial Estados Unidos-China, mucho más prolongada, mucho más profunda, con un efecto de recesión a nivel mundial, bueno, creo que la situación de hecho sería todavía más difícil, ¿no? Correcto, y rápidamente, en menos de un minuto, Raúl. Bueno, mira, yo creo que va a ser más de lo mismo. Este año ya se perdió, en esa palabra, es un año que se perdió. Ojalá haya servido de aprendizaje y que se hayan aprendido las lecciones y que para el próximo año comencemos con una nueva actitud, con una nueva estrategia, y yo espero que con nuevo personal en el gobierno, porque también el personal deja mucho que desear. Bueno, y el personal seguramente, y como pasó en este primer semestre, irá cambiando, a ver si no nos dan más sorpresa, como lo que sucedió con el secretario de Hacienda, que súbitamente renunció y fue un golpe fuerte también. Yo esperaba que el cambio fuera en otras secretarías, claro, no en la Secretaría de Hacienda. Así es. Bueno, pues es un tema que tenemos que desmenuzar y lo seguiremos haciendo en el segundo semestre, en este primer trimestre de la segunda parte. Creo que hay muchas aristas, tenemos que esperar, como bien dicen, a que se cierre el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, más o menos en septiembre, para seguir viendo cuáles son las perspectivas que tiene nuestro país con esta posible recesión, desaceleración o pues estancamiento que sufre la economía nacional. Así que muchísimas gracias, Raúl, Juan Carlos, muchas gracias, Macario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Pero sobre todo gracias a ustedes por escucharnos y por vernos. Lo invito para que sigan la señal del Heraldo.